Bienvenidos a Universo ES. Vamos con este post partido donde la selecta cae goleado 4-1 ante su similar de Honduras en este premundial de CONCACAF Sub-17 disputándose en Honduras. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con este post partido. Una selección de Honduras que manejó los tiempos del partido. Nunca dejó que la selección, como en ese pasado partido ante Haití, que fue de menos a más, donde prácticamente Haití tuvo mayor volumen en el primer tiempo, pero para el segundo tiempo logró componer mitad de campo el profe Juan Carlos Serrano y los jugadores y comenzaban a manejar. Yo creo que en este partido ante Honduras, desde el minuto 0 hasta el minuto 90, Honduras bien parado tácticamente. Claramente hay que decirlo acá, el técnico de Honduras le ganó la pulsada al técnico Juan Carlos Serrano en el parado táctico y en la estrategia como tal. Una selección de Honduras que se paraba en 3/4 de nuestra área, dejando que El Salvador se preste el balón en defensa. Ya cuando El Salvador intentaba salir para pasar mitad de campo, pues aparecía la presión de Honduras. Una presión media alta, digámoslo así, porque si finalmente presionaba con cerca de 3 o 4 hombres pasando la mitad de campo, sí que le daba terreno a la selección de El Salvador para que se la prestara entre sus centrales y que no tuviera mayor peligro. Ya en mitad de campo lo anularon totalmente a Mengíbar, que va a ser uno de los jugadores bastante interesantes que habíamos mirado en ese partido ante Haití. Elder Figueroa tampoco no pudo hacer mayor cosa, me parece que... Y luego Juan Carlos Serrano intentó que Elder Figueroa, Mengíbar y otros jugadores jugaran más pegados de los delanteros. Pero la verdad es que todo el partido El Salvador jugó con la cancha partida. Jugó partido. La selección como tal estaba muy partida. Porque si bien los centrales intentaban buscar salida, no había con quién conectar en esa mitad de campo. Y no sé si fue nerviosismo, si fue miedo, si de pronto esas inseguridades que se vieron en ciertos tramos del primer tiempo con el portero Hamilton Lemus, que la verdad es que yo no le voy a echar la culpa a Hamilton Lemus, porque si verdad cometió errores en medir, en la colocación, en la ubicación, me parece que son de conceptos, de formación. Y hay que ir justamente a la fuente. ¿Quién formó al jugador? ¿Quién lo está formando? Pues hay que ser críticos con el equipo. Varios errores del portero Hamilton Lemus, pero errores puntuales, errores de no saber cuándo ir a descolgar, errores de ubicación de barrera, errores de colocarte en un tiro libre. Todo ese tipo de cosas generó acciones de peligro que finalmente Honduras no las iba a perdonar como si las perdonó en su momento Haití y castigaba rápidamente. Y de ahí creo que comenzó a compartirse esa inseguridad con los centrales. El profe Juan Carlos Serrano, a diferencia del anterior partido, que los cambios le funcionaron, ahora sí que falló. Porque nunca pudo recomponer mitad de campo, nunca pudo tener un volumen importante en la mitad de campo y siempre la selección jugó partida. Desde ese punto Honduras no digamos que jugó relajado, pero sí que no se exigió tanto, incluso como lo iba a hacer con Surinam, que varios jugadores salieron contracturados. Porque ponía a los 4 hombres, hacía esa presión media alta y cuando la selecta quería pasar el balón de defensa a mitad de campo no lo conseguía, cortaba, entonces la selecta comenzó a dividir. Y en el dividir, Honduras, por el jugador físico, por el jugador alto, terminaba ganando Herrera, terminaba ganando García, terminaba ganando Brian Baquedano, esta línea de 3 que formaba Honduras. O si no, al complemento también llegaba el jugador Cacho o también Osorto, el número 10, que deambuló en defensa, deambuló en delantera. Y finalmente Honduras, en algunos tramos del partido, sin exigirse mayor, comenzaba también a saltar líneas para evitar el flujo en mitad de campo y evitar que les anticiparan a ellos la jugada. Pero ¿con qué solución? Teniendo a un jugador, a un tanque, como lo es el jugador Nairobi Vargas. Un jugador que la verdad es que se pudo con los 3 centrales de El Salvador. Creo que por ahí el que se rescata es Kiano Casomarguapa, el número 3, me gustó bastante. Ayudaba bastante, el jugador que menos se proyectó al ataque para llevar justamente a defensa. Y Kiano finalmente fue el único de la saga central entre Villalobos, Delgado, Ventura, que lograba conectar, que lograba meter pases filtrados en mitad de campo o ataque a ras de piso. Y eso nos faltó, un hombre que baje. Creo que el llamado a hacer ese jugador 5, de bajar, meterse centrales, brindar salida y esperar que los volantes en ataque también le complementen era Mengíbar. Pero Mengíbar y Elder Figueroa estaban muy separados de la saga central. El profe nunca logró corregir eso, desde lo táctico y desde los cambios.
Lo ideal hubiera sido que Mengíbar baje, Elder Figueroa también baje unos cuantos metros, pero parecía que nuestros jugadores se comenzaban a esconder, que no la querían tocar. Y eran muy pocos los que se atrevían. Uno de ellos, Keanu Casumalguapo, que puso un par de balones interesantes. También, la selecta ponía el 2-1 en ese compromiso, con errores o no mencionados entre Hamilton Lemus y Delgado, que creo que en alguna jugada los dos pudieron combinarse para generar alguna jugada que terminó en gol para la selección de Honduras. Pero con todo eso llegaba el gol con Christopher Argueta, un delantero que se la bailó con la más fea. Los centrales de Honduras fueron muy potentes, muy físicos, los desgastaron y a pesar de eso logró conseguir ese gol que marcaba el 2-1. Posteriormente llegó una jugada similar y es que en pelota parada es el otro punto. Hablamos de mitad de campo, que estuvimos partidos porque no generamos volumen, fue mucho pelotazo y eso nos costó con una selección de Honduras claramente. Pero luego venían a defender el balón en pelota parada. Qué manera La verdad es que yo creo que muchos cuando llegaba la acción de pelota parada ya era persignarse porque sabían que eso iba a ser un medio gol o ya era un gol completo. Nos cuesta muchísimo defender balones aéreos. No sé si es desde la desconfianza o el nerviosismo compartido entre el portero y su saga central que hoy no estuvo en su mejor momento y que Hamilton Lemus ya ha venido mostrando ese tipo de niveles en balones aéreos. Vuelvo y repito, no lo voy a culpar al jugador, pero claramente por ahí viene el error. Más allá de eso, la culpa es básicamente el equipo que lo forma, porque son errores de conceptos. Luego creo que en lo táctico, igual, bueno, repito, Juan Carlos Serrano esta vez sí que se comió la camiseta porque no pudo solucionar. Y desde el minuto cero, la verdad es que el partido era todo Honduras a nivel de manejar los tiempos, cuándo presionar, cuándo ser intensos y cuándo bajarle la intensidad del partido. Y eso lo manejó muy bien Honduras. A pesar de esto, yo creo que si los técnicos de la selección logran complementarse, y no sé si por ahí escuchan a alguien externo como un profe Gerson Pérez, un profe Hugo Pérez que pueda ayudar, yo creo que esta selección puede dar pelea. Nos metimos en partido con el 2-1, fue bastante disputado, pero errores de conceptos de formación llegan a que la goleada termine siendo 4-1. No voy a quitar méritos a Honduras porque creo que lo destacado suficiente al decir que técnico y tácticamente fueron superiores. Pero sí que es verdad que tampoco todo es malo en esta selección. Hay jugadores a destacar. Me parece que esa dupla Raúl Ábalos y Brian Vázquez en el primer partido ante Haití fueron muy determinantes en ataque. En este partido los tuvimos por separado. En un tramo Raúl Ábalos como titular y Brian Vázquez al cambio. Creo que lo ideal hubiera sido a los dos jugadores en cancha. También Diego Vázquez me gustó cómo entró el otro lateral. Y Díaz es un jugador con mucho corazón, con mucha entrega, pero que en este partido no apareció ni Mengíbar ni Díaz, jugadores que habían sido muy interesantes en ese partido ante Haití. ¿Pero por qué no aparecieron? Porque justamente tácticamente les costó entender y ponerse a la altura del partido, porque tácticamente les falta conceptos. Díaz es un jugador que agacha la cabeza y va en velocidad y tiene mucho corazón y mucha entrega y mucha garra, y probablemente es lo que el profe Juan Carlos quiere, que tenga corazón esta selección, pero no solo con corazón se gana el partido, sino que tácticamente. Y Mengíbar, cuando entró Diego Vázquez le marcaba el pase, porque era un lateral que se proyectaba, pero Díaz nunca le entendió, nunca le pasó el balón, y probablemente por ahí perdimos 2 acciones. También tuvimos un penal polémico que no lo quería marcar y también que el portero, Robin, nos atajó 2 goles o 2 jugadas de gol. Por eso repito, si estas jugadas, el penal hubiera sido cobrado, si las 2 acciones de gol hubieran terminado, hoy el partido hubiera sido un empate para la selección de El Salvador. Vuelvo y repito, por eso no todo es malo. Tienes herramientas, tienes jugadores, pero como bien lo decían, hay que complementar el jugador local que tiene mucha garra, mucho corazón, mucha intensidad, pero que tácticamente le faltan ciertos conceptos. Y combinarlo justamente con el jugador legionario, que con conceptos tácticos los tiene, y que de pronto esa garra y ese corazón y esa agresividad le faltaría un poquito, pero complementándolo se llegaría a un punto medio muy interesante. Vuelvo y repito, y muchas veces puedo pecar de optimista, pero no está perdida esta selección sub-17. Con los resultados conseguidos estamos prácticamente en la clasificación, en el mata-mata que vendrá en la posterior fase eliminatoria. Pero si se corrigen, aprovechando el partido ante Surinam, que es una selección fácil a priori, que deberíamos empatar como mínimo y ganar, es lo ideal. Creo que si se corrige, si se trabaja en ciertas cosas, se puede llegar a pelear en esa fase eliminatoria. Hoy fue una gran prueba y la fallamos, pero hay que volver a estudiar, a revisar conceptos y afrontar lo que serían los próximos partidos. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.